hermano, Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Amén. Estáis atentos. Primero vamos a hablar un poco de lo que vamos a estar en el día de hoy hablando como tema: guerra y batallas espirituales en mi vida. Cuando digo en mi vida, no es diciendo nuestra vida, tu vida, para que no se vaya a confundir, sino que cada uno de ustedes repite en mi vida. Cuando yo digo en mi vida, es para todos, como si fuera yo, son ustedes. Entonces, guerra y batalla espiritual en mi vida. Pero si definimos el concepto de guerra, ¿qué es? Pues es un conflicto, una situación entre dos naciones, o puede ser dos personas, son dos oponentes. Eso es guerra. Pero en la guerra se declara la guerra, pero aún no está la batalla. La batalla se va a la acción dentro de la misma guerra. Y le doy un ejemplo bíblico para que se entienda. Cuando los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel, cuando estaba aquel gigante Goliat, duraron días en la guerra, pero no se había producido la batalla, o sino que dentro de muchos días entonces se produjo lo que fue la batalla. Cuando David fue a Goliat, ahí fue la batalla. O sea que hay una gran diferencia entre guerra y batalla, pero la batalla ocurre dentro de la misma guerra. Y para ello voy a tomar un capítulo que alguien diga desde el principio no va mucho de acuerdo, pero vamos a desarrollar el tema de guerra y batalla. Y para ello vamos a buscar 2 de Samuel 24:1. 2 de Samuel 24:1, que dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¡Pum! El mensaje ahí es: volvió a encenderse la ira de Jehová. Y citó a David a que dijese: ve y haz un censo. David obedeció, mandó hacer aquel censo. Aquel censo duró unos 9 meses y 20 días para realizarse. Cuando Joab, el general, viene con el resultado del censo, a David le pesó en su corazón haber hecho el censo. Le pesó. Y entonces volvió a ver palabra de Jehová a través del profeta Gad, vidente de David, que si ponemos el verso del 11 al 13, veamos qué Dios le manda a decir a David. Y dice así del 11: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y en el 13, Gad fue a David y le dio el mensaje. Y este es el mensaje que dice, versículo 13: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué voy a responder yo
al que me ha enviado. El versículo 14 dice, empezando, David dice, en grande angustia estoy. En grande angustia está David, porque Dios le ha mandado a escoger una de estas tres cosas. Y el rey David, sabio, dice que no caigamos en las manos de hombre, sino en la misericordia, compasión de Dios. Escogió que haya 3 días de peste. Dice la Biblia que desde aquel día, en la mañana, sucedió que vino la peste hasta el tiempo señalado. Y por la peste murieron 70,000 hombres de Israel. 70,000 hombres de Israel. Y como el censo, la maldad era de Israel y Judá, los 70,000 hombres que han muerto solamente han sido de Israel. Ahora, cuando el ángel está preparado para ir a tocar a Jerusalén, la niña de los ojos de Dios, Dios se arrepiente y le dice al ángel, basta ahora, detén tu mano. Y precisamente el ángel estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Ahí quedó. Vuelve palabra de Jehová a Gad. Pero en lo que sucede eso, que mueren 70,000 hombres, quiero que veamos el versículo 17. ¿Qué dice David cuando ve tanta gente muerta? Y dice, yo pequé, yo he hecho maldad. Y se hace la pregunta, ¿qué hicieron estas ovejas? ¿Por qué tienen que morir? Y él se echa la culpa a él. Yo pequé, yo he hecho maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Le refresco la mente que empezamos con 2 de Samuel 24:1, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Pero ¿qué es lo que había hecho Israel para encenderse la ira de Jehová? Mirémoslo ahora, que es el mismo capítulo, pero nos lo narran con diferentes palabras. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Mire el motivo que David hace esta pregunta. ¿Qué hicieron esta oveja? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Entonces David se preguntaba, y para nosotros que estamos aquí, este es el contexto. Se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel. ¿Pero por qué motivo? Porque Satanás se levantó contra Israel. Ese es el motivo. Esto es un conflicto, esto es una situación, esto es una guerra, estas son batallas dentro. Y volviendo al versículo 18 de 2 de Samuel 24, el versículo 18 dice, aquel día vino Gad a David y le dijo, sube a la era de Araúna y levanta un altar para que aplaque la ira, el enojo de Jehová. Como Gad le transmite a David, David va y levanta el altar. Y leemos del verso 21 en adelante, que dice así.
Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego digo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Seguimos leyendo el 24, pero yo digo, si en este tiempo a nosotros nos dan toda la comodidad, los recibimos. Pero David, mire este verso 24, que le responde a Araúna. Y el rey dijo a Araúna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Si no por precio, no, porque no quiero ofrecer a Jehová mi Dios, lo cual ustedes replica conmigo y repite: mi Dios. A ese que tenemos que servir. Dentro de eso, nosotros como pueblo de Dios, hoy deberíamos de repetir más este mensaje de David, porque no quiero ofrecer adoración, culto, holocausto a mi Dios que no me cueste nada. Y para ello deberíamos de ejercitarnos, crear hábitos. Los hábitos se crían 3 días, una semana o varias semanas, depende de lo que sea. Pero creamos hábitos. Yo voy a hacer muchas preguntas. ¿Qué tipo de hábitos tenemos? Porque este mensaje hace tiempo que yo comencé a prepararlo y todos los días lo repasaba, porque tengo el deber de transmitir y dar un mensaje. Y con ello yo le pregunto: ¿cuántas personas de las que hay aquí en la semana entera están pensando que vienen al culto el domingo y van a decir: ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Qué voy a decir dentro del culto? En la semana entera es posible que no pensemos en eso. Pero es que viene el día domingo hoy, y muchas veces nos da más pereza alistarnos para venir al culto que para irnos para el trabajo. Y si eso es fácil, pues más fácil nos cambiamos para irnos donde sea que para venir al culto. Pero es que tenemos niños, somos 2. Podríamos no precisamente discutir, pero situaciones dentro de la lista, no estar de acuerdo. Y tiene que costarnos un precio, que es lo que David nos enseña. Es más fácil llegar tarde al culto que temprano. Todo eso son hábitos de los cristianos. Muchos esperan dentro de la alabanza, el culto, que el culto esté encendido para ellos, entonces, encenderse. Cuando el que vengo a darle culto a mi Dios, soy yo personal, soy yo la iglesia. No tengo que esperar que los demás hagan la cosa. Soy yo la iglesia, soy yo que doy culto a Dios. Pero te da temor
que te señalen o te inviten a servir la Santa Cena. Te da temor para recoger las ofrendas. ¿Quién está ganando la batalla espiritual en mi vida? Pregunto. Pocos, pero muy pocos aquí dan testimonio de Jesús. ¿Quién es Él? Pocos dan testimonio de sí mismo. Por cobardía, por lo que sea, pero la batalla espiritual no sé en mi vida quién la está ganando si nosotros no hacemos esto. Y le voy a reiterar varias veces el mensaje que David nos enseñó. Porque no quiero ofrecer adoración, holocausto a mi Dios que no me cueste nada. Si no hacemos eso dentro del culto, ¿quién está ganando la batalla, la guerra en mi vida? ¿Quién la está ganando? Pero dentro de lo mismo hábito, escuchen bien, ¿qué le voy a decir? Es posible que haya un abogado cristiano, hijo de Dios, y ese abogado se sabe la constitución de su país. En muchas ocasiones son brillantes y se sabe la constitución de un continente, de diversos países. Pero el mismo abogado que es cristiano, que la ley lo que dice es, en el artículo tanto, párrafo tanto, dice esto. Y la Biblia es igual que te diga en la Biblia, capítulo, verso, dice, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, ¿a qué le está dedicando él el tiempo? Su tiempo para aprender. ¿Se la está dedicando a la palabra de Dios? No. Se la está dedicando a la ley. Y si ese abogado es brillante, todos nosotros hemos estudiado primaria, secundaria, hay muchos profesionales y esos estudios tienen un costo. No le estoy hablando de dinero, sino de puntual. Y el puntuaje tiene que ser dentro de 60 a 75. La mayoría de estudios, y si no, diversos cursos técnicos o lo que sea. Pero eso se tienen que pasar de 60 a 75. Y como están atentos, si alguien me levanta la mano a ver cuántos saben que dentro de la Biblia hay un puntuaje que el cristiano tiene que pasar. Otra vez lo repito. Si alguien sabe que dentro de la Biblia hay un puntuaje que el cristiano tiene que pasar, nadie levanta la mano. Bueno, pero gloria a Dios que es bueno para que lo aprendan. Lo que no le viene es a la mente, el espíritu no se lo ha. ¿La estatura de Cristo a la estatura de Cristo? Bueno, puede ser que hay muchos. Pero el propio Jesús dijo, tienen que producir a 100, a 60 y a 30 por uno, porque Él mismo es que dona las capacidades y a todos no nos ha donado con la misma capacidad. O sino que alguien tiene 100, bendito, gloria a Dios. Alguien tiene 60, gloria a Dios. Pero el que debería de tener 30, que no se conforme con 29, porque no da. Está escrito que tiene que ser 30. Yo hago la pregunta. Gloria a Dios.
que aquel que produce 100 y 60 está en la santificación, preparado aquí para la glorificación. Pero si no está produciendo el 30, ponte a la escuela que lo produzca. Porque si él dijo que produzcan a 100, 60 o 30 por uno, de otra manera lo dijo. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, eso está diciendo que es lo mismo, pero con diferentes palabras. Es lo que Jesús está diciendo. Y si han prestado asunto hasta aquí, en el caso de cada uno de ustedes no lo sé, pero en el caso mío, ahora viene el centro del mensaje que quiero que aprendan algo otra vez. Preste atención el que quiera y esto. ¿Dónde comienza esta guerra y batalla espiritual? Comienza en el reino de los cielos y terminará con Armagedón. El mensaje central lleva 2 o 3 líneas, pero es un párrafo y eso es una línea. La siguiente es dentro del mensaje central. Pero ¿por qué es esta guerra y batalla espiritual? Preguntémonos. Pues la pregunta es, y nada más y nada menos, porque Satanás en el reino de los cielos ocupaba el segundo lugar, el segundo puesto después de Dios. Pero él robó, él traicionó y fue destituido. Y desde entonces ya está la guerra hasta Armagedón. O sea que ahora estamos dentro de la guerra y de la batalla. ¿Cómo? Pero podríamos hacernos más preguntas. ¿Pero por qué a nosotros? ¿Por qué a mí se ensaña Satanás? ¿Por qué? Le estoy diciendo que esto es el mensaje. Escuche por qué. 4 cosas le voy a dar. Porque del segundo lugar que él estaba, y él sí sabe todo lo bueno que hay allá, entonces se ha ensanchado con los hijos de Dios, que en primer lugar es hijo de Dios. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. 2 cosas que él nunca la tuvo de segundo lugar. Ni fue sellado con el Espíritu Santo, ni tampoco nunca se le llamó hijo de Dios. Esas 2 cosas. La tercera es que yo, tú, nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos y seremos la esposa del Rey de Reyes. Y donde está el Rey, ahí está la esposa. Entonces, respóndete a ti mismo, ¿por qué que Satanás tiene guerra contra mí? Porque a mí se me ha ofrecido y va a ser el segundo lugar que era de él. ¿Tiene motivo o no tiene motivo para ser un adversario, un enemigo, para que estemos en guerra y batalla? Él tiene motivo, porque él no nos quiere dejar llegar donde él estaba y donde él sabe qué es lo que hay. Entonces, eso fue un párrafo que le di, pero si se recuerdan que estábamos hablando de hábitos
y estudio del abogado, que es excelente, y del puntuaje y de los estudios. ¿Recuerdan que estábamos hablando de eso? Entonces, si estábamos en hábito y estudio, si le hice un recuento de qué es lo que nosotros no hacemos dentro del culto, le voy a hacer mención de 2 o 3 cosas más. ¿Qué dice? Nosotros nos podemos hacer preguntas a nosotros mismos. Se las hacemos a la Escritura. Y si usted no es muy entendido, vaya a Google. Hágasela. Y todavía usted se la haga mal, él se la va a corregir y le va a decir, quizás quisiste decir, y él mismo le pone la pregunta. Así de fácil. Entonces váyase al Google y pregúntele, ¿cuáles son los 10 versículos más cortos? Y usted le pone el título que usted quiera. Si es que le hable de amor, de justicia, de pecado, usted le hace la pregunta que él quiere y él se la toma. Entonces, si usted le hace la pregunta, ¿cuáles son los versículos más cortos? Él le va a comenzar a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le sigue diciendo, Jesús lloró. Y sigue diciendo, oren sin cesar. Y sigue diciendo, hagan todo con amor, aunque usted no quiera saber de su jefe. Hagan todo con amor, porque si fuera para Dios. Y se lo sigue diciendo en orden. Y le va a seguir diciendo en ánimo. Vivimos por fe, no por lo que se ve, porque lo que se ve se va. Y sigue diciendo, estén siempre alegres. Y otra vez vuelve y le exhorta el versículo. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo y entonces le da la recomendación. No apaguéis el Espíritu Santo. Eso está dentro de los versículos. Y le hace muchas preguntas que le diga. ¿Cuál es el capítulo más corto? ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el centro de la Biblia? Usted le hace de todo y se lo va a responder, pero es que usted tiene que indagar. Usted no puede estar quieto porque ya David nos dijo que no quiere ofrecer nada a su Dios que no le cueste nada. ¿Qué es lo que este pueblo, las mayorías de personas quieren? Escuchar bueno y bonito mensaje que digan, wow, Dios me habló. Queremos eso todos los días. Y se dan los buenos mensajes, bonitos y buenos. Pero David dijo, le voy a hacer mención de 2 o 3 personas en la Biblia. Escuchen, cuando estamos hablando que queremos bueno y bonito mensaje, David dijo, que ya lo dijo, pero lo voy a repetir, porque no quiero ofrecer a Jehová mi Dios adoración, holocausto, que no me cueste nada. Jesús dijo, fue a sus hijos, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que estáis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es un mandato, escudriñar, no es una cosa suave, escudriñar. Y ese verso si lo tiene David, segunda de Timoteo
2:15. Eso fue a Timoteo. Quiero que lo tengan seguro, que no fue a nosotros, pero si se escribieron, también son, y es para nosotros. Y él le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y todo eso está en la Biblia. Y Jesús vuelve y nos insiste en otro mensaje, que en Mateo 7, versículos 13 y 14, que insiste y nos da este mensaje cortito: entrad por la puerta estrecha. Ese es el mensaje. Y él mismo da la explicación, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estamos nosotros en una puerta y en un camino espacioso de todo tipo de libertad en el mundo, donde no tenemos compromiso con el que nos ha hecho libre del pecado, como se anunció antes en la Santa Cena. ¿Qué fue lo que Dios envió a Jesús? A pagar por mí en la cruz, para hacerme libre del pecado, de los deseos del mundo, pero para hacerme esclavo de él, como estamos hablando aquí, todos los mandatos que da la Biblia. ¿Cuáles son los mandatos que da la Biblia? David dijo, no quiero ofrecer nada. David dice, Jesús dice, escudriñar la Escritura. Timoteo dice, procura con diligencia. Y todo eso son mensajes. Y aquí estamos en otro mensaje de Jesús que dice, entra por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha son muy pocos los que se deciden. Voy a preguntarle a la Biblia, voy a coger un hábito de las cosas de Dios, me voy a despegar un poco de las redes sociales, y aunque esté en las redes, procura estar conectado con Dios. Porque si te va a las cosas del mundo, la guerra y batalla espiritual en mi vida, ¿quién la va a ganar? La Biblia una y varias veces Jesús te pone maldición y bendición, te pone la muerte y la vida, te pone la condenación y la salvación, y todo el tiempo te da la recomendación que hagas. Todo el tiempo te da Dios la recomendación que debe de hacer. Y este tema, hablando de guerra y batalla espiritual, era más fácil coger a Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17, que ahí está la guerra y batalla espiritual, y te habla todo, pero no lo vamos a hacer aquí, sino que lo puedes revisar en casa. Solamente vamos a leer el versículo 12 de Efesios 6 para que ustedes vean qué es lo que tenemos, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Tu jefe te puede hacer lo que quiera, tu hermano en la iglesia también. Y lo que tienes que mirar es lo que Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No vio a Pedro, no ve a tu jefe, no ve a tu hermano, no ve al vecino, no ve a quien te hace mal. Ve a Satanás en el otro, porque es una guerra no de los gobernadores, sino de la hueste celeste. Y en el Salmo 91 también pudo haber sido, yo le voy a parafrasear cierta cosa que no lo vamos a leer, sino que dice: en el lazo del cazador, líbrate, porque es el enemigo. La peste destructora. ¿Se acuerda alguien qué pasó con la peste destructora en el principio del capítulo de Segunda de Samuel 24, lo que hemos leído? ¿Perdón? ¿Se acuerdan qué pasó con la peste? Y aquí en el Salmo 91 vuelve y lo dice: es con peste destructora, es con terror nocturno, es saeta que vuela de día. Y otra vez vuelve y dice: es pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. ¿O no saben que estamos dentro de una guerra de Rusia y Ucrania y no tiene que ver la hora para morir gente? La Biblia nos declara todo, y todo es acontecimiento son para mí en mi guerra y batalla espiritual. Se nos está anunciando. Y si todo eso vamos a ir resumiendo, ¿con cuál de estas tres te queda? ¿O son las tres sinónimas? ¿Por qué sucede eso? Porque en Primera de Crónicas 21:1 leímos: pero Satanás se levantó contra Israel. Y en otra parte dice: y el enemigo viene y te arrebata lo que tú has aprendido hoy en el transcurso de este mismo día. Cuando te vayas a las cosas seculares, se te va a olvidar el mensaje, se te van a olvidar las palabras. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Viene el enemigo y te lo arrebata. Viene el enemigo y te lo roba, lo que has podido entender o lo que te ha gustado. Y vuelve y dice la Biblia: Ananías y Zafira vendieron una heredad para ofrendar dentro de la iglesia, pero ellos hicieron trampa, queriendo engañar al Espíritu Santo. Y Pedro le pregunta: ¿por qué ha puesto Satanás en tu corazón, en nuestra mente, engañar al Espíritu Santo? Esto es una batalla, como leímos en Efesios y Salmo 91. Son con el demonio y los ángeles caídos, que hay espíritus diversos. Es una guerra que tenemos, es una batalla que tú tienes que pelearla, porque si no la pelea, si no te manda de las instrucciones que te da la Biblia, te queda. Y ha ganado Satanás, que no quieres que vaya al segundo lugar
que era de él. Ahora es mío, mi segundo lugar. Y yo tengo que batallar mientras que estemos aquí, que con cosas bonitas, diversas, no me engañen las regiones celestiales, los espíritus inmundos. Como dije que iba cerrando, resumí cierta frase, ¿cuál tú quieres coger de ellas? Y en el resumen escogí: si te ve como David, que Dios te mande a escoger 3 cosas, y David dice, en grande angustia estoy. Hoy puede estar cómodo, no te puede estar pasando nada, pero mañana no lo sabe. Puede estar en grande angustia, porque es dentro de una guerra y batallas constantes que estamos. O va a dejar, como dijo Primera de Crónica 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Va a dejar que Satanás se levante contra mí? David dijo, porque no quiero ofrecer a mi Dios holocausto, adoración, que no me cueste nada. ¿O te interesa más las notas que pone la Biblia que debe de pasar tú? ¿O te quieres reprobar y quedarte que Satanás te haya ganado el segundo lugar? ¿No quieres dar ni siquiera el 30 por 1? Si te gusta lo que yo dije que era el mensaje central, fuimos sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, somos la novia y seremos la esposa del rey. Debe de pelear la batalla para que no te quiten el segundo lugar. O queremos volver y estar escuchando bueno y bonito mensaje, y al final que lo escuchamos, ¿qué hacemos? O de verdad hoy aprendiste, o te lo hemos repetido, que lo dice la Biblia: quiero presentarme ante Dios con diligencia, como un varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse de la guerra y batallas con el enemigo, porque yo uso bien la palabra de verdad. ¿Cuál frase te quiere quedar tú en el día de hoy? El Señor siempre hace la recomendación. Les recomiendo una que no hice mención aquí, que se la hice mención de los hábitos, y le dije: no apaguéis el Espíritu Santo. No te dejes engañar por vanagloria, vanidades de este mundo, porque el segundo lugar es nuestro, es tuyo, es mío. No nos dejemos engañar con esta guerra espiritual. Repito lo que dice el hermano Jacob: cada quien que coja lo que le haya puesto el Espíritu en su mente y en su corazón. Y por mi parte le digo una vez más, gracias a Dios por su palabra, por quien atesore y preste atención a su palabra, y decirle: gracias, Dios mío, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús.
un Dios le bendiga y la persona que continúa en este